Lo prometido es deuda. Vamos a hacer un servicio público todos los viernes. A lo largo de esta semana nos han llegado muchas preguntas de personas migrantes y también de personas que tenían amigos migrantes que tenían preguntas. Nos han pedido, cuando nos piden anonimato, anonimato. Si nos piden nombre, nombre. Somos muy cuidadosas. Y ha llegado el momento de nuestra primera consulta migra. Vamos con la consulta migra. Como decíamos, estas preguntas no las voy a responder solo yo, vamos a hablar con quienes saben. Estamos en contacto con Redwan Badu de regularización, ya que se conoce el proceso mucho más que yo. Redwan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes, Laura, por ofrecer este servicio a la gente y para poder resolver las dudas que se están planteando cada vez más. Hay muchas dudas. Hemos intentado agrupar también las que más se repetían, porque ha escrito mucha gente y agradezco esto. Hay que seguir difundiendo el número telefónico que aparece en la pantalla. Pero antes, Redwan, antes de empezar con las dudas, pregunta para ti. También es verdad que en este contexto hay mucha gente que de pronto está queriendo hacer negocio, aparecen abogados que dicen que si les pagas te consiguen una cita, que no sé qué. Entonces, primero, disclaimer, cuéntanos tú, Redwan, primero que nada, a la gente que nos está viendo, cómo ir con cuidado para toda la información certera de este proceso. Vale, yo lo que quiero sobre todo señalar, como ya venimos diciendo desde el principio, desde que se publicó este primer borrador y que se puso en audiencia pública, estamos hablando de borradores. Y esto es importante, o sea, son borradores que se están trabajando. Esta semana se ha filtrado un borrador uno de los borradores que se está trabajando, que no es el definitivo, tal y como venimos diciendo, pero ya he visto muchísimos vídeos en redes sociales de abogados, de supuestos asesores en extranjería, etc., dando recomendaciones a gente sobre algo que no es definitivo, y alentándoles a tomar decisiones que luego podrían llegar a ser irreversibles, tal como que renuncien a solicitudes que tienen pendientes o lo que sea. Yo, de verdad, hago un llamamiento a la responsabilidad. Le digo a la gente que no se precipite, que estamos ante borradores, que estamos negociando las condiciones del texto definitivo y que vamos a intentar que sea lo más amplio posible. En cualquier caso, no tomar decisiones precipitadas hasta que no esté el texto definitivo, que es cuando ahí realmente se sabrá qué incluye o qué no incluye esta regularización extraordinaria. Pero por favor, yo entiendo que hay mucha incertidumbre, que hay muchas ganas de querer saber la información, pero de verdad es necesario que se deje continuar este proceso hasta la publicación del texto definitivo. Las filtraciones lo único que hacen es dificultar y generar alarma social. Entonces, a los profesionales o supuestos profesionales, que por favor sean responsables con la información que dan. Nosotros lo que hemos dicho a la gente es que efectivamente se puede ir preparando documentación, se pueden ir mirando las cosas que pueden ir haciendo y preparando, pero sobre todo no tomar decisiones precipitadas porque estamos ante borradores que todavía no es el texto definitivo. Redwan, esa aclaración es muy importante para las personas que nos están viendo. Si por si acaso tienes algún proceso o alguna cosa y no sabes si tienes que renunciar o no a eso, que vamos a responder esas preguntas. Ahorita mismo hay borradores, como nos dice Redwan. No tomes una decisión hasta que tengamos el texto definitivo. Esto es la clave. Muchísimas gracias, por cierto, a Inés Carranza Muñoz, que en cuanto ha empezado la consulta migra ha hecho un donativo por nuestro canal de YouTube. Claramente un servicio público tiene en la gente que nos ve muchísimo apoyo. Voy a empezar a hacerte preguntas, Redwan. Una de las preguntas que más se ha repetido es la siguiente. Hola, equipo del tablero, tal, nos han agradecido mucho lo que estamos haciendo. ¿Se necesita o no se necesita abogado para realizar el proceso de regularización, Redwan? No necesitan abogado para poder presentar la solicitud, la puede presentar uno mismo, aunque es verdad que es recomendable asesorarse. Pero no solamente hay abogados, también hay entidades sociales
que tienen servicios jurídicos de asesoramiento gratuito, y nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo también, aparte de negociar el texto, es intentar coordinarnos con diferentes entidades de diferentes territorios, compañeras y compañeros en otros territorios, para precisamente llegar a la gente y poder ofrecer ese asesoramiento y que la gente pueda presentar las cosas bien en ese sentido. Pero no es necesario tener abogado en este trámite. Quien lo quiera tener, por supuesto, pero insisto, no es obligatorio. Es un trámite administrativo que no requiere de representación de abogado. Muy importante, no es necesario un abogado. Lo pienso yo también, por ejemplo, cuando me hice mi proceso de sacar el NIE y tal vez también tenía esa duda, pero es verdad que tampoco necesitaba un abogado. Como bien dice Redwan, es un proceso administrativo. Asesórate, hay muchas vías de asesorarse. Una es la consulta migra, otra es seguir las cuentas oficiales de regularización ya, pero no necesitas abogado. Otra pregunta que nos llega, la segunda pregunta anónima también es: ¿qué documentos necesito recabar y presentar para regularizarme y dónde hay que presentarlos? Redwan. Vale, esto, insisto, en el marco del borrador y de lo que se está trabajando, sujeto a posibles modificaciones o añadidos, pero bueno, en principio, y lo voy a comentar de manera general, sin entrar en detalles y en posibles casuísticas, pero bueno, en principio, pasaporte o cédula de inscripción o título de viaje reconocido en España. Ese es uno de los documentos que será necesario para acreditar la identidad. Luego, las pruebas de estancia, es decir, el acreditar los 5 meses en el momento de hacer la solicitud, pues hay que acreditarlo documentalmente, ya sea con el certificado del padrón o, si no se tiene, con otras pruebas, tal y como venimos diciendo en las últimas semanas. Esto sí que es una de las cosas que nosotros hemos puesto como condición importante que tiene que estar en el texto. No será necesario solamente, o sea, no será exigible solamente el padrón, sino que se podrán aportar otro tipo de pruebas. Me han preguntado muchas veces cuántas tengo que tener, ahí no hay, o sea, no está cerrado, no está tasado, cuántas más pruebas mejor. Pero no está cerrado si hay que tener una por mes, una cada 2 meses. Simplemente es poder acreditar esos 5 meses, y eso será una cuestión valorable, pero también peleable. Es decir, en el sentido de que si le dicen no consideramos acreditado, se podrá de alguna forma pelear porque no está cerrado. Luego también antecedentes penales, que no serán solamente los de España, o sea, los de España, no habrá que acreditarlos, porque no habrá que presentarlos porque directamente el Estado tiene acceso a ellos, pero sí los del país de origen. Y atención, los países en los que se haya residido en los últimos 5 años. Residido, que no transitado. Yo puedo haber pasado por Francia, pero no he residido en Francia. Entonces es en el país de origen, y si has residido en otro país en los últimos 5 años, en ese país. Pero si solamente has pasado por ese país, ahí no tendrías que aportar los certificados de antecedentes penales. Y sobre esto de los antecedentes penales, también, bueno, insistirle a la gente que en el caso que los tuvieran y que sean susceptibles de cancelación, pues que los vayan cancelando. Por otro lado, también será necesario pagar la correspondiente tasa, que eso ya se publicará en el momento correspondiente. El modelo específico, que también estará en la web del Ministerio de Inclusión y Migraciones. Y luego, pues, solamente señalar que la administración no les va a exigir documentación que ya obre en poder de esta. Es decir, si has presentado un trámite hace no mucho y esa documentación ya consta en la administración, no tienes que volver a presentarla. Entonces, ya ha quedado ahí muy claro. Creo que esto es muy importante porque has enumerado cada una de las cosas que hay que recabar desde ya. Me ha parecido muy importante esto que decías de los lugares en los que has residido en los últimos 5 años en la materia de los antecedentes penales, porque hay mucha gente que tenía esa duda. Es como si yo he transitado por muchos lugares, que me va a ser imposible conseguir antecedentes penales en todos esos lugares. Claro,
Pero por eso, Redwan, lo que acaba de decir es muy importante. Donde has residido en los últimos 5 años, no donde has transitado en los últimos 5 años. Por eso hay que hablar con quienes saben. Tengo una pregunta más anónima, Redwan, también, además de un o una o une, no lo sabemos, anónima, compatriota. Soy de Perú, me dice. Tengo 38 años y estoy en mi última renovación de estancia por estudios, pendiente del trabajo final del fin de máster, pasa mucho esto seguramente, y con una solicitud de renovación realizada el 11 de agosto del 2025, aún sin respuesta. ¿Puedo acogerme a la regularización extraordinaria? Pues lamentablemente las personas que tienen una estancia por estudio, en este caso, no pueden acogerse si la tienen en trámite o en vigor, en fin, no pueden acogerse a la regularización extraordinaria. Esto es un tema que hemos intentado, pero de momento no se podrían acoger a esta regularización extraordinaria. Importante entonces, porque habrá gente que esté en esa situación de estancia de estudios. Importante que lo sepan, que esté toda la información clara. Y una última, como diríamos en mi tierra, la yapa, Redwan, la ultimita. Hola, ¿qué tal, equipo de Canal Red? Una persona que ha venido en patera o que no dispone de su pasaporte, ¿puede acogerse de alguna manera a esta regularización? En cuanto a si has venido en patera, sí que se podría acoger a esta regularización. Recordemos, lo único importante es acreditar haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026, es decir, a partir del 31 de diciembre para atrás, y en el momento de la solicitud acreditar los 5 meses. Por tanto, si has entrado en patera y puedes acreditar que has entrado antes del 1 de enero de 2026, sin problema. Luego, el tema del pasaporte. Es necesario tener pasaporte, tal y como comentaba inicialmente, o cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España. Entonces, hay que acreditar la identidad mediante esos 3 documentos. Pero en cuanto a lo de la patera, por supuesto, sí que se podrían acoger a la regularización siempre y cuando acrediten la entrada y la estancia. Pues ha quedado clarísimo ahí para la gente que nos estaba preguntando. Redwan, como siempre, muchísimas gracias por darnos esa claridad, que es lo que necesitamos cuando hay muchas preguntas. Hemos agrupado las que más se repetían, pero es verdad que nos han quedado varias en el tintero. Así que a toda la gente que nos está viendo, difundan esto. Todos los viernes vamos a recabar las preguntas que más se repiten y tal vez alguna por ahí que podamos colar como una yapita aquí, aprovechando que tenemos a Redwan de regularización ya para responderlas seriamente aquí en el programa, con información lo más fiable posible y sabiendo que todavía tenemos borradores. Cuando tengamos el texto final, Redwan, contigo ya responderemos ya con el texto, leyéndolo y todo, ¿sí o no? Porque ahí ya tendremos completamente claro qué abarca, qué no abarca, qué hace falta. De momento, lo claro es lo que estamos comentando y lo que podemos responder de momento hasta que tengamos ya el documento final. Redwan Badu, de regularización ya, muchísimas gracias porque ahora es nuestro cómplice todos los viernes para responder a toda la gente que queremos que mientras más gente se regularice, mejor, porque es un derecho que hemos conseguido, que no se nos quede en el tintero. Muchísimas gracias, Redwan, por haber estado con nosotras. Gracias, Laura.